tengo una llamada de un aire que el residente dice que no está enfriando. Entonces vine a checarlo. Bueno, esta es la unidad en la que voy a trabajar. Se ve un poquito sucia, pero no creo que ese sea el problema. Voy a ver qué es lo que tiene. Este es un condensador Goodman. Creo que debe de ser de 2,5 toneladas. No lo he checado todavía, pero ahí está. Se ve nuevo. Y uno de los primeros problemas que encontré es de que este filtro está bien sucio. Este filtro tiene que cambiarse cada 30 días, pero no sé por qué está así de sucio. Yo me acuerdo que acabamos de cambiar los filtros y este filtro está bien sucio. Pero ahorita vamos a seguir investigando por qué el aire acondicionado no está funcionando. Bueno, voy a platicarles un poco de lo que acabo de encontrar. Hace un momento subí arriba a checar el controlador y les explicaba de que el filtro está bien sucio. También cuando estaba checando el filtro me di cuenta de que el controlador adentro es refrigerante R22 y esta unidad se ve parcialmente nueva, pero el problema que estoy mirando acá es de que pusieron el aire de afuera, le agregaron un condensador R410A. Es un refrigerante totalmente diferente. O sea que hicieron este trabajo incorrectamente. La manera como tenían que hacerlo es que si iban a cambiar, anteriormente aquí había un condensador R22 y ellos, como el R22 fue descontinuado, lo que ellos hicieron fue cambiar el condensador y pusieron un 410A, lo cual es incorrecto porque hay que cambiar los dos, el de adentro y el de afuera, pero ellos solo cambiaron uno. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer en este caso? Si la unidad interior fue diseñada para R22, no podemos asumir que automáticamente es adecuada para ponerle un 410A como este. Ahora, como yo les dije, ¿por qué considero esto un mal trabajo? Porque una instalación de un aire acondicionado no consiste simplemente en conectar dos unidades y hacerlas que el sistema enfríe. Que el aire esté frío no significa necesariamente que el sistema está correctamente instalado. Ok, si los componentes no son compatibles, ¿podemos tener problemas de rendimiento? Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer en este caso? Si la unidad interior fue diseñada para R22, no podemos asumir que automáticamente es adecuada para ponerle un 410A como este. Esto es precisamente lo que debemos revisar antes de instalar o reemplazar un condensador. Pero en este caso pasaron por alto ese detalle. Ahora, ¿por qué no son compatibles directamente? El problema no es simplemente que diga R410A y el otro diga R22. El 410A trabaja con presiones mucho más altas que el R22. Por esa razón, todos los componentes del sistema tienen que estar diseñados y aprobados para esas condiciones de operación. Bueno, lo que veo aquí es que no podemos simplemente conectar un condensador 410A a una unidad interior diseñada para refrigerante R22 y asumir que todo esto va a estar bien porque el equipo enciende y está enfriando. No es así. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Vamos a cambiarlo. Hay que cambiar la unidad de afuera y hay que cambiar la unidad de adentro para que sean compatibles. Así es de que eso es lo que vamos a hacer, pero en este video no voy a mostrar ese proceso.